sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta mañana me encuentro nuevamente aquí desde Cabena con la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila, la cual tiene el deseo de saludarles también. Muy buenos días, amados hermanos, un privilegio estar aquí con ustedes una vez más. Saludándolos, Señor, a través de esta radio, ¿verdad? Es un privilegio que podamos llegar a muchos oídos a través de este medio, ¿verdad? Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y siempre tiene misericordia con su pueblo, que nos trae palabra en todo tiempo. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea glorificándose y usando a nuestro pastor, trayendo esa palabra que nos alimenta el alma, porque necesitamos alimentar esa alma. Bendito Dios, te damos gracias. Te pedimos que seas tú limpiando, Padre Santo, todo pensamiento, que seas quitando toda escama de los ojos espirituales, Padre Santo, todo velo, bendito Dios, y te pedimos que nos reveles esas palabras que tú tienes para tu pueblo, bendito Dios. Y que seas tú mostrando, Padre Santo, esos misterios que sean revelados a tu pueblo. Bendito Dios, te damos gracias y te pedimos que seas tú con cada uno de nuestros hermanos que estarán escuchando. Te pido que los guardes y les des un espíritu de sabiduría, un espíritu de obediencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Solamente voy a dar el número de teléfono por si hay alguna necesidad de oración o si alguien quiere hacer algún comentario, lo puede hacer al 323-595-6357, 323-595-6357. Y en la ciudad de Tijuana te puedes comunicar al 664-471-0233, 664-471-0233. Amén. Bueno, en esta ocasión, hermano, vamos a regresar a nuestra serie de estudios que hemos venido realizando en la carta a los Gálatas. En esta mañana vamos a estar escudriñando el capítulo 3 de esta carta a los Gálatas. Y como nos hemos podido dar cuenta, hermano, en el estudio de los capítulos anteriores, ¿verdad? El estudiar esta carta, hermano, de una manera sistemática, es decir, verso por verso, de principio a fin, hemos podido ver claramente, hermano, cómo es que se han torcido, cómo es que se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo para terminar dándoles un significado totalmente diferente al que él quiso dar a entender, haciendo que sus palabras entren en total contradicción y desacuerdo con las palabras de otros apóstoles e incluso con las mismas palabras de Jesús, de Yeshua. Y eso pues no debería de ser así. Entonces, en este estudio sistemático de este capítulo 3, pues vamos a continuar exponiendo de igual manera cómo se continúan torciendo y malinterpretando las palabras de Pablo, nuevamente en el cristianismo de nuestro tiempo todavía. Pero el que estemos descubriendo esto no nos hubiera sido posible si no estuviéramos estudiando esta carta de una forma sistemática, es decir, de una forma ordenada, de principio a fin, verso por verso. Porque si hubiéramos estudiado esta carta y todas las demás cartas del Nuevo Testamento de una manera temática, que es como se estudia la Biblia en la mayoría del pueblo creyente, es decir, se estudia a base de temas, se lee un poquito aquí, se lee otro poquito más allá, Así es como se estudia la Biblia, hermano, en un 99% de las iglesias cristianas actualmente. Pues simplemente si lo hubiéramos estudiado así, no hubiéramos sido capaces de encontrar esos errores de interpretación. Y la prueba es que han sido muchos años de ignorancia en cuanto a esta errónea interpretación de las palabras de Pablo, la cual muchas veces se cree imposible de que sea verdad,
cuando yo digo precisamente eso, que las palabras del apóstol Pablo se han torcido y se han malinterpretado, muchas personas piensan que estoy loco o que estoy hablando algo sin sentido. Pero tú mismo, hermano, te has podido dar cuenta que no es así, sino que existen pruebas que respaldan que esto es verdad. Y te las he presentado a lo largo de estos estudios. Pero esta enseñanza de las Escrituras de una manera temática, hermano, a base de temas, no es algo que el cristianismo protestante haya inventado o haya estipulado, no. Sino que más bien es lo que el sistema religioso que ha gobernado por los últimos 2000 años, estoy hablando de Roma, del Vaticano, eso es lo que nos enseñó, eso es lo que nos heredó al cristianismo protestante. El enemigo, que el Señor lo reprenda, Satanás, ha hecho un trabajo muy sutil para mantener al pueblo de Dios en ignorancia y sin conocimiento de la verdad. Porque si investigamos cómo es que se estudiaban las Escrituras en las sinagogas que existieron en Israel y aún fuera de Israel, antes y después de Jesús, de Yeshua, vamos a encontrar que nunca se estudiaban a base de temas. Nunca se estudiaban de una manera temática, como se hace actualmente en la mayoría de las iglesias actuales, sino que se hace de una forma sistemática, ordenada, de principio a fin, verso por verso, y una forma muy clara de ver que esto es así, es simplemente leer el libro de Nehemías, el capítulo 8, o asistir a alguna sinagoga judía actual, en las que se leen los mismos pasajes de las Escrituras en todas y cada una de estas sinagogas alrededor del mundo, en cada Shabbat, en cada día de reposo, y se va haciendo de una forma sistemática. Y si nosotros ahora lo estamos haciendo de esta manera sistemática también, es porque se está cumpliendo la palabra profética de la que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3:19, donde dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. En nuestras Biblias dice así, reciba. Pero cuando verificamos la palabra griega original, que es la palabra G1209, la palabra de Jomai, se traduce como retener. Oiga, entonces sería una manera más correcta de traducirlo: a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Oiga, esta es la razón por la que Jesús está siendo retenido en el cielo, hasta que suceda esa restauración de todas las cosas. Oiga, y la palabra no hablaría de una restauración si todo estuviera bien. Exactamente. Pero la verdad es que las cosas están todas patas para arriba, como comúnmente se dice, todas desordenadas. Entonces, esa es la razón por la que el cielo está reteniendo a Jesús. ¿Y qué restauración? Pues es volver algo a su estado original o como era en un principio. Y eso es precisamente lo que está sucediendo con nosotros, ¿verdad? Estamos restaurando la forma en que se estudiaban las Escrituras en un principio para poderlas entender correctamente, y todo lo que no es verdad, todo lo que es mentira, pues salga a la luz. Y de hecho también está profetizado que este sistema religioso, Roma, Vaticano, que ha engañado a las naciones por siglos y siglos, va a caer. Aunque muchas veces el conocer la verdad, pues es muy duro para algunas personas. No es nada fácil de aceptar que por años se haya estado creyendo en mentiras, como si fueran verdades. A mí me ha pasado varias veces, hermano. Pero a veces las tradiciones, a veces las costumbres del mundo resultan ser más fuertes que la verdad. O sea, el título o cargo que tengas o el trabajo que estés realizando dentro de ese sistema religioso, se llame como se llame, a veces va a ser más fuerte en algunas vidas que creer a la verdad de Dios. Muchas veces se termina hasta por pensar, no, esos grandes hombres de Dios no se pudieron equivocar. Dios tal vez sí, pero esos hombres no. Oiga, se le da más gloria a los hombres que a Dios. Y yo sé que en donde se habla y se dice la verdad, pues no va a haber muchos seguidores, no va a haber mucha gente, porque es más fácil creer a la mentira que a la verdad. Pero si tú estás escuchando, hermano, estos estudios, te felicito. Aunque personalmente yo sé que no ha sido nada fácil, porque
nos ha sido necesario derribar toda enseñanza preconcebida que traíamos y dar lugar solamente a la verdad de la palabra de Dios y la palabra de Dios, y eso es algo muy, muy duro de hacer. Así que vamos a continuar con nuestro estudio en este capítulo 3 de la carta a los Gálatas y seguir descubriendo todo lo que se ha torcido y malinterpretado en ella. Dice Gálatas 3:1: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Amén. Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, ¿qué es la verdad? Pues la palabra de Dios es verdad. Tu ley es la verdad. Tu Torah es la verdad. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y qué es el Espíritu, hermano? Según Ezequiel 37 y según Jeremías 31. Pregunta Pablo, ¿cómo recibiste el Espíritu? ¿Por las obras de la ley? Mira, aquí ya en el capítulo 2 aprendimos qué realmente son las obras de la ley, ¿verdad? Que no es como se nos ha enseñado en el cristianismo en general, hermano, como Roma ha interpretado. No, las obras de la ley no son la obediencia a la ley de Moisés. Así se nos ha enseñado, pero no tiene nada que ver. Las obras de la ley más bien son la obediencia ¿a qué? A mandamientos dados por hombres. Esas son las obras de la ley. Entonces pregunta el apóstol Pablo, le pregunta a los Gálatas, ¿cómo recibisteis el Espíritu? ¿Por estar obedeciendo a mandamientos de hombres? ¿O por el oír con fe? Por el oír la palabra con fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, les dice, a ver, Gálatas, ustedes eran bien observantes de estas tradiciones. Ustedes eran bien obedientes a esos mandamientos de hombres. ¿Y ahí recibieron el Espíritu? ¿O lo recibieron por el oír la palabra de Dios con fe? ¿Y qué es fe? Pablo está enseñando la palabra, el Antiguo Testamento, que originalmente fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. El Nuevo se cree que fue escrito en griego. La fe es una fe hebrea. La que está enseñando Pablo es una fe hebrea, no una fe griega, una fe hebrea. Entonces, ¿qué palabra hebrea existe para fe? Pues la palabra emuná, ¿verdad? Emuná, que literalmente significa fidelidad. O sea, le está diciendo, escuchaste la palabra escrita, escuchaste la palabra profética y dijiste, yo soy fiel a eso. Yo tengo fidelidad a lo que está escrito. Y continúa diciendo Gálatas 3:3, dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El Señor dijo que sus palabras son espíritu y son vida, ¿verdad? Pero fíjese cómo se ha confundido la gente, o cómo han confundido a la gente en la teología cristiana, que a veces se piensa que espíritu es contrario a la palabra. Hasta ese grado ha sido confundida la gente, hermano, en la teología cristiana. Pero recordemos que lo que pasa es que lo que actualmente tenemos como teología en el cristianismo, pues no es la misma teología de los primeros apóstoles. Sino más bien es la teología del cuarto siglo, la teología romana que se estableció allá en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Y un texto muy conocido que se utiliza es lo que está escrito en 2 de Corintios capítulo 3 verso 6, donde dice, a mí me lo han dicho, hermano, ten cuidado, hermano, porque acuérdate que la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, letra equivalente a ley te va a matar, pero el espíritu te vivifica. Pero, ¿qué es vivir en el espíritu? Dice, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, la ley es espiritual, vosotros sois carnales. El hombre es carnal y la ley es espiritual. Entonces, andar en el espíritu es andar en su palabra. Andar en la carne es andar en nuestras propias ideas. Y aquí está la cita de 2 de Corintios 3:6. Dice,
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nuevo Testamento, escrito en griego, ¿verdad? ¿Qué palabra griega, hermano, se utilizaría para la palabra letra? Vea lo que dice, hermano, es la palabra griega G1121, es la palabra grama, que significa las Sagradas Escrituras. Ah, caray. Entonces, si dice que las Sagradas Escrituras matan, ¿cuándo es que las Sagradas Escrituras, que la palabra de Dios, hermano, te va a terminar por matar? ¿Cuándo? Cuando no se obedece. Exactamente. Está escrito en Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y la ley, que a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, dijo Pablo en Romanos 7:12, ¿cuándo es que esto termina por matarte? El mismo Jesús, hermano, el mismo Jesús enseñó acerca de esto. En la parábola de los dos cimientos. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oiga, o sea, no solamente es oír, sino también hay que hacer, hay que poner por obra. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea que aquí hubo vida, se conservó la vida. No te mató. Exacto. Pero vea lo que dice Mateo 7:26, lo que continúa diciendo, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahí hubo muerte. Entonces, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, te va a producir vida cuando las oyes y las haces. Amén. La pones por obra. Amén. Cuando la escuchas, y la pones por obra. Por lo contrario, te va a producir muerte, te va a terminar por matar cuando solamente la oyes y no la haces. Cuando la escuchas pero no la pones por obra. Esto te va a producir muerte, esto te va a matar. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está. No solamente la palabra de Dios, los dichos de Jehová, no solamente se tienen que guardar en la cabeza, en la mente. No, en el corazón, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la atesoras en tu corazón y te deleitas y meditas en ella de día y de noche. Tal y como dice el Salmo 1, ¿verdad? Tal y como dice el Salmo 1. ¿Cómo dice el Salmo 1, hermana? A ver, léalo, por favor. Salmo 1. Bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Ahí está, hermano, ¿sí? Hay que meditar de día y de noche para que te produzca vida. Amén. Bendito Dios. Número de teléfono 323-595-6357. 323-595-6357 en la ciudad de Tijuana. 664-471-0233. 664-471-0233. Gálatas 3:4 dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley
o por el oír con fe? Y otra vez, ¿verdad? Este dilema, las obras de la ley, ¿verdad? Instrucciones orales, legalismo, mandamientos de hombres. Oiga, entonces, hace maravillas en vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros estaban obedeciendo a mandamientos de hombres, porque estaban siguiendo tradiciones, costumbres, o porque escuchaste con fe. Pues porque escuchamos con fe, mi hermano. Exactamente. Ya, no por estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Lucas 8:21, oiga lo que dice, lo que le llegaron a decir al Señor. De hecho, aquí relata que en una ocasión Jesús estaba enseñando al pueblo, pero había una gran multitud de gente y de repente dice que llegan su madre y sus hermanos, lo llegan a buscar. ¿Por qué? Porque pensaban que Jesús estaba loco. ¿Por qué pensaban eso? Porque Jesús vino con una diferente interpretación de la palabra de Dios. Oiga, lo mismo piensan de nosotros, que estamos locos. ¿Por qué? Porque estamos interpretando la palabra de Dios de una manera diferente, solamente que esa interpretación pues no entra en desacuerdo con otras citas bíblicas, ¿verdad? Lo mismo pasaba con Jesús, hermano. Su madre y sus hermanos se presentan porque creían que estaba loco y lo querían llevar con ellos. Oiga, pero como había tanta gente, no podían pasar. Entonces llegaron y le avisaron: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y vea lo que él contesta en Lucas 8:21, dice: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea que su madre y sus hermanos solamente escuchaban la palabra de Dios, pero no la hacían. No la hacían. Oiga, nada más. O sea que en ese tiempo estaba en duda ellos, no creían en él, no creían en lo que predicaba. Exactamente. ¿Cuáles fueron las palabras que dijo el pueblo de Israel cuando el Señor les entregó la ley de Moisés, la Torá? Ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Pero vemos que luego cayeron. Escucharemos y haremos. Y eso es justamente lo que dijo Jesús. Los que oyen y hacen, no nada más es oír, sino oír y hacer. O sea, no hay que ser oidor olvidadizo. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Acaso Abraham solamente escuchó y no hizo nada? Claro que no. Abraham obedeció, lo puso por obra. Por eso es que él fue bendecido. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en la teología cristiana, hermano, el concepto de fe se maneja como algo muy, muy ambiguo, o sea, muy incierto, muy dudoso, que no produce ningún fruto en sí o alguna obra en sí. Pero recordemos que el Salmo 119:160 dice: la suma de tu palabra es verdad. El apóstol Pablo y el apóstol Santiago dicen esto acerca de la fe, que la fe sin obras es muerta. Y vean lo que dice, hermano, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y ya aprendimos que fe es la palabra emuná, ¿verdad? Que significa fidelidad. Gálatas 3:8 dice: y la escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y qué significa a los de la fe? De nuevo, a los fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a la palabra de Dios, fieles a la Torá escrita. Pero veamos qué dice en Génesis acerca de la fe de Abraham. En Génesis 18:19 dice, el Señor le dice, ¿cuándo le dice esto? Cuando Dios estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra. Oiga, y Dios dice: ¿le ocultaré a Abraham mis planes? ¿Lo que voy a hacer? Y dice en Génesis 18:19, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Y qué es lo que le va a enseñar a Abraham a sus hijos? Que guarden el camino del Señor. ¿Se acuerdan que aprendimos qué es el camino?
en el capítulo 1 aprendimos esto. Aprendimos que el camino es la Torá. Oiga, el camino son las instrucciones de Dios. El camino es lo que Yeshua vino a enseñar. Por eso es que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ah? Yo tengo la correcta interpretación, es lo que está diciendo Jesús. Yo les voy a enseñar la correcta interpretación de lo que está escrito. Porque resulta que los escribas y fariseos, hermano, le estaban dando una errónea interpretación a lo que está escrito. Ahora vean lo que dice en Génesis 26:4. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y dice Génesis 26:5. Vea por qué razones que fue bendecido Abraham. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, y no solamente oyó, sino que puso por obra, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Antiguo Testamento, originalmente escrito en hebreo. ¿Ve qué palabra hebrea fue usada para leyes, mi hermano? Es la H8451, que es la palabra Torah. O sea, esa Torah que años después le iba a dar a Moisés. Y te preguntarás, caray, ¿cómo que leyes? Pues, ¿cuáles leyes? Si la ley fue dada 430 años después a Moisés, ¿cuáles preceptos, cuáles mandamientos, cuáles estatutos? Pues, hermano, a Dios desde Adán, Dios ha estado dando instrucciones. A Noé también le dio instrucciones. Dios estuvo dando instrucciones hasta que llegó la época de Abraham. Y vemos que ya Dios se había revelado a la descendencia de Noé, de Set, etcétera, hasta llegar a Abraham. Y vemos pasar una línea por todos ellos hasta llegar al Mesías. Y esa línea iba a ser la transmisora de la palabra de Dios, que en la época de Moisés esas instrucciones simplemente se ponen por escrito. Pero ya desde la época de Noé se le había dicho de animales puros e impuros. Entonces, ¿cómo es que Noé sabía eso? Si la ley se da varios años después. Pues porque Dios ya se las había dado. Solo que en la época de Moisés esa ley se pone por escrito. Quizás a los antes de Moisés se les dio de una manera oral solamente. Hay un ejemplo en la escritura, porque la ley se da ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué capítulo de Éxodo? Hasta Éxodo 20. Ahí es cuando se relata que se les entregó la ley. Pero hay un ejemplo en Éxodo 16. Oiga, 16 es antes de 20. Dice Éxodo 16:22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y vea lo que dice el Señor. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Oiga, ¿hasta cuándo no querréis guardar mi Torah? Eso 16, dice que ya estaba la Torah. Exacto. Ya estaban las instrucciones. Entonces esto sucedió antes de que a Moisés se le dieran las tablas de la ley, hermano, en el Sinaí. El pueblo no obedecía los mandamientos y las leyes dadas por Dios. Así que, entonces, ¿por qué es que Dios bendijo a Abraham? ¿Por qué le dijo que él iba a bendecir a su descendencia? ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Sí, porque Abraham no solamente oyó, sino que puso por obra. Porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Entonces, si tú oyes, si tú escuchas, pero no haces, y haces como dicen los hombres, o sea, no haces como está escrito,
haces como dicen los hombres, entonces dice que no eres simiente de Abraham. O sea, todos aquellos hermanos que se están involucrando en estar obedeciendo a mandamientos de hombres, en estar celebrando todas las fiestas paganas, celebrando Navidad, Halloween, Navidad, Año Nuevo el 1 de enero, celebrando cumpleaños, celebrando el Día del Padre, el Día de la Madre, celebrando el Día del Amor y la Amistad, todas esas que son mandamientos de hombres, aparte de ser fiestas paganas, de origen pagano, son mandamientos de hombres. ¿Tú crees que, o sea, no estás haciendo como Dios dijo, porque Dios no ordenó que se celebrara ninguna de esas fiestas? Exacto. Él tiene sus propias fiestas. Entonces dice que si estás obedeciendo a mandamientos de hombres, entonces no eres simiente de Abraham, porque Abraham obedeció las instrucciones de Dios solamente, no las de los hombres, porque ya desde el tiempo de Abraham, hermano, ya había mandamientos de hombres, ya había tradiciones, costumbres de hombres, pero Abraham decidió escuchar y hacer lo que Dios decía. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, los hijos de Abraham tienen que hacer las obras de Abraham. Abraham dejó su tierra y su parentela. Abraham dejó sus costumbres, sus tradiciones, por seguir la voz de Dios solamente. Gálatas 3:9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oiga, esto hace una gran diferencia, hermano, entre saber, conocer qué es lo que realmente significan las obras de la ley. Porque esta cita se usa mucho en el cristianismo, hermano, para argumentar de que ya la ley de Moisés no se tiene que guardar más. Porque aquí dice, usan este capítulo 3, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. A mí me lo han dicho, hermano. Es que si tú guardas la ley de Moisés, estás bajo maldición. Las obras de la ley no son la obediencia a la ley de Moisés. Mixá, Maasé, Hatorá es el término en hebreo de las obras de la ley. Y según ese estudio de ese manuscrito hallado en los manuscritos de Qumran, del Mar Muerto, hallaron precisamente todo un manuscrito con ese título, Mixá, Maasé, Hatorá, que son las obras de la ley. Hay una revista muy conocida, ¿cómo se llama la revista? Se me fue el nombre de la revista, de donde yo leí eso, ese estudio que hicieron, que fue sacado en 1994, de Review Magazine, algo así. Bueno, ahí en ese estudio que realizaron, hermano, porque cuando vieron ese título, Mixama Seja Torah, las obras de la ley, dijeron, caray, pero si esta es la frase que menciona el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas y su carta a los Romanos. ¿Qué significará eso? Hermano, después de sus investigaciones, hallaron que las obras de la ley se refiere a la obediencia a los mandamientos de hombres, obediencia a las tradiciones, a las costumbres, no obediencia a la ley escrita de Moisés. Entonces, vea, interpretado correctamente este versículo 10 sería: porque todos los que obedecen o dependen de mandamientos de hombres están bajo maldición. Exactamente, hermano, porque ¿quién le dio la ley a Moisés? Mismo Dios. Dios. ¿Y será que Dios se los dio para que fueran maldecidos? No, pues no. No, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice. Amén. Oiga, pero sin en cambio los mandamientos de hombres, eso sí te hacen vivir bajo maldición, hermano. Dice, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ya conociendo, hermano, cuál es el significado real de las obras de la ley, pues ya todo es diferente. Porque antes diríamos, si estás tratando de guardar, de obedecer la ley escrita de Moisés, la Torá, estás bajo maldición. Esta es la forma en que se ha interpretado esto en el cristianismo. Pero ¿cómo? Si en Deuteronomio 28 dice que si no guardas la ley vas a ser maldito y que si la guardas vas a ser bendito. Entonces,
¿Cómo ahora se dice en el cristianismo que si guardo la ley me hago maldito? No entiendo. ¿O el cristianismo está equivocado, está incorrecto? ¿O Dios se equivocó? ¿Ah? ¿Quién creen que esté equivocado? ¿El cristianismo o Dios? El cristianismo, Los hombres. el hombre. Entonces, quedó claro por qué era motivo de confusión y contradicción esta frase de las obras de la ley. Aquí está, mire, Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28, del verso 1 al 14, ahí te da la lista de todas las bendiciones, ¿verdad? Pero Deuteronomio 28:15 al ¿qué? 68, 64, 68. Ahí te da lista de maldiciones. Dice, Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Oigan nada más. Entonces, si leemos esto, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo esté diciendo que si tratas de guardar estos mandamientos y estatutos de la ley, esto te traerá maldición? O sea, estaría Pablo en contra de lo que está escrito. Exactamente. Y sabemos que eso no puede ser así. ¿Ah? El apóstol Pablo, hermano, está hablando de esas leyes de los hombres, de esos mandamientos de hombres que ya estudiamos antes. Gálatas 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley o de estar obedeciendo a mandamientos de hombres están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí hace una diferencia, ¿no? Dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas. Porque recordemos que el judaísmo también enseña acerca de la ley oral, ¿verdad? Esa ley que no se escribió. Exacto. Pero aquí está haciendo, el apóstol Pablo está haciendo énfasis, ¿ah? El que no permaneciera en todas las cosas escritas, no orales. Bendito Dios. Pero ¿y de dónde saca el apóstol Pablo eso, hermano? ¿Qué dijo? Pues lo saca de Deuteronomio 27:26, donde dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este versículo y el que cita el apóstol Pablo en Gálatas? La palabra escritas. ¿Y por qué el apóstol Pablo no citó literalmente este versículo? ¿Por qué el apóstol Pablo pone la palabra escritas? Pues porque el apóstol Pablo quiere hacer la diferencia entre la ley escrita y la ley oral. Entonces, ¿por qué es maldito el que depende de las obras de la ley? Pues porque son agregadas. Entonces, el que depende de interpretaciones humanas, el que se le agregue a la Torá, está maldito. Porque la Torá dice, maldito el que le agregue o le quite, maldito el que no confirme lo que está escrito. Entonces, ¿se dan cuenta lo grave que es alterar la escritura? Entonces, fíjese qué paradoja, hermano. Es justo lo opuesto lo que está haciendo la teología cristiana. Y bueno, pues sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es algo que Dios tiene bajo control. Esto es una apostasía, es algo simplemente, como dijo el apóstol, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero tenía que haber una apostasía, un apartarse de la verdad antes de que venga la redención final. Y vamos a leer el siguiente versículo y ahora sí ya vas a poder ver claramente las diferencias, porque aquí vemos que el apóstol Pablo agarra monte y te vuelve loco, como comúnmente se dice, si no conoces todo esto que acabamos de aclarar punto por punto. Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si lo interpretamos como se ha interpretado en el cristianismo, pues sería, y que por la ley de Moisés, nadie se justifica para con Dios, es evidente. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de la ley escrita, está hablando de la ley oral, de la ley oral. ¿Por qué? Porque, mire, si no,
el mismo apóstol Pablo se estuviera contradiciendo por lo que él escribió en Romanos capítulo 2, verso 13, donde dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí está, hermano. Entonces, ¿cómo que en Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios? Esto es evidente. Eso lo dijo Pablo. Por la ley de Moisés, ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Pero en Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por un lado te dice, hermano, que no es guardando la ley de Moisés. Y por otro lado te dice que la tienes que guardar. No solamente se trata de oír, sino que la tienes que guardar. Pues Pablo, por favor, ponte de acuerdo, porque tú mismo te estás contradiciendo. Tú mismo, ¿no? Pon tus pensamientos en orden. Exactamente. Pues sabemos que el apóstol Pablo, hermano, sus pensamientos estaban ordenados. ¿Sí? Así se interpreta esto en la mayoría del pueblo cristiano, hermano, así. ¿Sí? Poniendo al apóstol Pablo como que él mismo se está contradiciendo. Pero no. Cuando se interpretan sus palabras correctamente, mire, todo fluye muy bien, como tiene que ser. Entonces, la correcta interpretación de Gálatas 3:11 sería, y que por la ley, o sea, por la ley oral, por obedecer a mandamientos de hombres, ninguno se justifica para con Dios. Esa es la correcta interpretación. Y esto, cuando se interpreta correctamente esto, entonces va totalmente de acuerdo con lo que él escribió en Romanos. Sí, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. De la ley escrita. De la ley escrita. Bendito Dios. Amén. Entonces, pues ahora ya sabemos, hermano, de qué ley está hablando aquí el apóstol Pablo. De la ley oral, de ese sistema de justificación de los hombres. Era el sistema que el apóstol Pablo previamente estaba siguiendo y obedeciendo. Por eso es que él era tan celoso de la ley. El profeta Habacuc dijo que el justo por la fe vivirá. Y otra vez sabemos que fe es emuná, fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a la ley escrita que Dios le dio a Moisés. Habacuc solo citó lo que ya había dicho Moisés antes. Haz estas cosas y vivirás. Ahora, ¿por qué Habacuc empezó a molestarse? Dijo, vienen los babilonios, nos vienen a conquistar. ¿Cómo es posible? El Señor le dice, no te preocupes, yo tengo un plan. El arrogante tarde o temprano va a caer, porque Habacuc sabía que Nabucodonosor, hermano, se daba sus aires de grandeza, era orgulloso, era altivo, sabía. Y Habacuc decía, pero ¿cómo es que Dios va a permitir que ese altivo venga y nos conquiste? Ese orgulloso venga y nos conquiste. Y Dios le dice, no te preocupes, yo tengo un plan. El arrogante tarde o temprano va a caer, pero el justo por la fe vivirá. Tú confía, tú mantente fiel a mi palabra y vivirás. No le dijo otra cosa diferente a lo que ya había dicho por medio de Moisés. Amén. Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe. ¿Cuál ley? La ley oral. La ley oral no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Este es el problema, hermano, con Pablo, ¿no? Que si él hubiera especificado a cuál ley se estaba refiriendo, miren, nos hubiéramos ahorrado todos estos problemas de interpretación. Pero aquí está hablando de la ley oral, que no es de fe. Si ya leímos anteriormente que el justo por la fe vivirá, y aquí vemos que la ley no es de fe, entonces, ¿cómo entendemos esto? Pues si tratamos de entenderlo con la teología cristiana, hermano, todo esto parece ser algo absurdo. Y si también tenemos que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, o sea que la fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Y a cuál palabra de Dios se refiere? Si en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, solamente existía el Antiguo, pues podemos deducir que se está refiriendo a la ley de Moisés, la ley escrita de Moisés, a la Torá. Y aquí prácticamente, si tratamos de entender al apóstol Pablo, pues tendríamos que decirle que primero se ponga de acuerdo él mismo, o que nos diga a qué leyes se está refiriendo en cada uno de los casos, pero pues sabemos que no es culpa de él. Entonces,
¿A qué ley se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? A la ley oral. ¿Y por qué la ley oral no es de fe? La ley escrita dice, el que haga las cosas de la ley escrita vivirá por ellas. De hecho, esto está escrito en Ezequiel 20. Y creo que ya lo leímos esto, Ezequiel 20, en los programas pasados. Quería compartir esto, ¿verdad? De que a veces uno escucha, pero no lo entiende, ¿ah? Entonces, aquí como está hablando de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si estamos viendo que la fidelidad, la obediencia viene por oír la palabra, que es la palabra de Dios. Entonces, si no sabemos qué palabra vamos a obedecer, ¿cómo vamos a obedecer? Exacto. Entonces, al escuchar la palabra, vamos a saber qué tenemos que obedecer. Sí, exactamente. Si no se conoce la palabra, ¿qué se va a obedecer de eso? Y ahí es donde entramos los pastores. Ya, los que tenemos la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios la verdad, somos los pastores. Y si los pastores no enseñan lo que está escrito en la palabra de Dios, pues pobrecitos de ellos, de nosotros. Pobrecitos. Porque sí, hermano, muchas veces el pueblo vive en ignorancia, pero es por culpa de los pastores. Porque yo una vez pregunté anteriormente de usted, de pastor, le pregunté que qué palabra tenía que obedecer, por la que está en la Biblia, sí, pero ¿cuál? Y no me supo decir. Porque hay parte de lo que está escrito en la Biblia que dicen que ya no se tiene que cumplir, que eso ya ni siquiera es palabra de Dios. Oiga, pero que el Señor tenga misericordia. Amén. Bueno, aquí nos vamos a detener hoy, hermano, para no complicarnos tanto. Amén. Aquí mejor vamos a continuar la próxima semana. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Nosotros estamos localizados en la ciudad de Canoga Park. Tenemos servicios los días miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde. También puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Solo ingresa Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí puedes tener acceso a infinidad de enseñanzas. También tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana. Para mayor información te puedes comunicar con la hermana Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233. Creo que no di el teléfono de acá, ¿verdad? Aquí en Los Ángeles es 323-595-6357, 323-595-6357. La próxima semana vamos a continuar con este estudio de la carta a los Gálatas. Amén. Vamos a tener buen tiempo. Todavía son 5 capítulos en total. 6 capítulos, no 5, 6 capítulos son. Ya estos últimos capítulos se van a ir más rápido. Lo más complejo, pues fue el capítulo 1, el capítulo 2, lo más complejo, pero ya vamos avanzando en el capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor. Este capítulo 3 lo vamos a terminar la próxima semana, fácilmente, amén. Y así, hasta terminar esta carta a los Gálatas, para que pues nos demos cuenta, hermano, que realmente las palabras de Pablo se han torcido y se han malinterpretado. Amén. Amén. Bueno, pues un gusto de haber estado con ustedes. Y pues si tienen preguntas, llame al pastor y pregunte y no se quede con la duda. Lo más importante es que sigamos creciendo en equipo, en comunidad. Y pues que el Señor les bendiga y pues hasta la próxima semana. Primero Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Bueno, pues agradecemos al Señor por todo este tiempo que nos ha permitido, ¿verdad? Estar participando en esta estación. Saludos a todos los hermanos que nos escuchan y gracias, hermano, porque sabemos que una tarea ardua levantarse a esta hora de la mañana. Amén, pero que el Señor le recompense su esfuerzo y su dedicación. Bendiciones y nos escuchamos la próxima semana. Amén. Bendiciones, hasta la próxima. Y que Adiós. Cambia cada día. La respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es
21614 Roscoe Boulevard, Canoa Park, California, 91304. Días de servicio, miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.